Satanás no va a interferir ahí. La iglesia que se acostumbró con el fuego. Hubo un momento, ¿quién puede encontrar ahí? Jeremías 20 de 8 a 11. Rápidamente. Jeremías. No vamos a perder nada de Dios. 20 de 8 a 11. ¿Cuántas veces hablo? Doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huecos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que muchos murmuraban, terror por todas partes. Denunciéndolos. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían, quizás se engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Ves el lamento de Jeremías? Que dice así: Señor, ¿por cuántas veces hablé? Era lo mismo que decir, y el Señor no ha hecho nada. Ellos no han escuchado. Así hay momentos que el profeta se siente así, ¿no? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón, guarda eso ahí contigo, coge eso, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, mira qué tremendo. Quería parar, mas había un fuego ahí en su vida. Hay momentos que queremos parar, pastor, hay momentos que queremos dejar todo, abandonar, mas hay un fuego que te dice, con el fuego del llamado, no te dice así, no puedes parar. Hay vidas que necesitan de este fuego que tienes ahí en tu corazón. Hay vidas que necesitan de este fuego en la vida. Aleluya, gloria a Jesús. Mas es orden de Dios. Es orden de Dios que este fuego no se apague, que permanezca. Vamos para 2 Tesalonicenses 1:8. ¿Te gusta leer la Biblia o no? Amén, amén. 1:8. Solo escuché un amén. Aleluya. Sabemos que a la iglesia le gusta leer la Biblia así. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieran a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que el tratamiento de Dios también viene como fuego? Sí, viene como fuego. El tratamiento de Dios para aquellos que no quieren conocer a Dios, no quieren saber nada de Dios, también el tratamiento viene como fuego. Hermanos, nosotros no queremos participar de esto. Muchas veces podemos pensar, no solamente de los que están allá afuera, que vamos a hablar algo y nos dicen, soy ateo, no creo en nada. No, muchas veces dentro de la iglesia y rechazamos el fuego de Dios. No queremos el fuego de Dios, no queremos saber nada, mas hay un fuego que purifica el hombre también. El fuego que quema el pecado, el fuego que quema la envidia, el fuego extraño. Santiago 3:6, vamos para Santiago. ¿Quién puede ahí seguir? Santiago 3:6. Que habla de la lengua. Oh Señor, un fuego que quema la lengua también. Y la lengua, mira, que quema la lengua, pero que también es un fuego, ¿no? Hay lenguas que son un fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre muchos miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hay momentos que la lengua también se vuelve un fuego extraño. Yo no quiero dejar el diablo usar mi vida, no. Imagínate si yo empiezo a hablar mal de mi suegra, mi querida suegra, que me prepara paella, que me prepara eso y aquello. Jamás en la vida. Porque hay momentos que somos instrumentos del diablo. Estamos ahí hablando de la iglesia, hablando del pastor, hablando de la hermana que cantou bonito, que cantou feo. Mas muchas veces el que canta más bonito no canta para Dios, canta para sí mismo. Y el que canta más feo, canta para Dios y es el que el Señor recibe. Ah, iglesia. Tenemos que tener cuidado con el fuego que está en la lengua, porque es un fuego extraño y el Señor va a quemar este fuego con su fuego también. Tenemos que tener mucho cuidado con fuego extraño, fuego que quema pecado, aleluya, fuego que quema envidia, fuego que quema el orgullo. Sí, hay hermanos que entran en la iglesia, aquí no hay, gracias a Dios no hay aquí. Mas hay hermanos que entran en la iglesia todos bien puestos,
todos santos, muy santos, el Señor quema este orgullo también. Amén. Porque muchas veces el que está más bien puesto, que parece ser el más santo, no lleva nada de fuego de Dios. Y aquel que no lleva nada, que lleva un zapatito del año pasado, es el que lleva el fuego de Dios ahí también. Ah, Dios tremendo. El fuego, ¿qué sería la palabra desenferrujar en castellano? Desenferrujar. Quitar. Desoxidar, aleluya. Oh Señor amado, ha recibido una bendición, aleluya. El fuego que desoxida el hombre. Judas 1:7. Aleluya. Judas 1:7. ¿Quién puede buscar ahí? ¿Cuántos capítulos hay en la Epístola Universal de San Judas? ¿Quién sabe contestar? ¿Cuántos hay? 2 o 3? ¿Ves cómo necesitamos nos meter por el medio del fuego de las Escrituras? Está antes del Apocalipse. Mira que difícil de encontrar, ¿no? Un librito antes del Apocalipse, una epístola, y solo hay uno, solo este, no hay más. Amén, iglesia. Eso es un aprendizado por el medio del fuego. El fuego hoy nos trae aprendizado de Dios. No hay 2, ni 3, ni 5, ni 7. Están perdonados porque estamos en el seminario del fuego de Dios. Aleluya. 1:7 nos dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, yo soy de Dios. Cantamos aquí, mi vida es del Maestro, mi corazón es del Maestro. Hermanos, y muchas veces nosotros tenemos que hacer la diferencia en medio a Sodoma y Gomorra en que estamos metidos. Estamos en nuestra ciudad, estamos en nuestro trabajo, estamos en esta iglesia y somos diferencia dentro de nuestra iglesia. Y el Espíritu Santo, el Señor Jesús, vendrá a buscar la iglesia sapecada. ¿Cómo sería sapecada? Tostada en el fuego. ¿Cómo? Salpicada por el fuego. La iglesia llena del poder. Esta es la iglesia que va a subir. Mira, el fuego nos santifica para el reino de los cielos. Amén. Todo esto que hemos hecho aquí hoy, ya estoy terminando, pastor. Todo esto que hemos hecho aquí hoy ha sido simplemente un ensayo. Y tal vez uno de los más pequeñitos ensayos, la fiesta que hubo también, por lo que vamos a hacer allá. ¿Cómo vamos a glorificar allá, estando allá en los cielos? Cuando entramos en los cielos, cuando entramos cantando en los cielos, glorificando en los cielos, ahí sí la gloria será manifiesta de un poder tremendo. La ausencia del fuego, la ausencia de la experiencia del fuego vuelve una iglesia rotinera. Rotinera sería eso, ¿no? Hacer siempre lo mismo. Cuando falta fuego, la iglesia siempre hace lo mismo. Siempre la misma rutina, ¿no? No hay nada nuevo. Hay que traer un pastor nuevo para predicar, porque el pastor más, no lo sé, no me gusta el mensaje del pastor, no me gusta la hermana que canta, no me gusta mi hermano que cuida de la mesa, del son, no sabe controlar nada, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Hermanos, que la cosa no es así, no. Esta cosa de la rutina en la casa de Dios no puede haber, no. Cuando el pastor convoca para la oración, tenemos que estar, la iglesia como un ejército, ahí, preparada para marchar. Pero no puede ser una oración de rutina, no. Espíritu Santo es, Espíritu Santo, mi casa, mi trabajo, mi vida, mi comida, mi bicicleta, mi coche, no lo sé qué, no. El Espíritu Santo quiere una iglesia salpicada por el fuego, visitando en todos los cultos de la iglesia. El Espíritu Santo quiere tratar con la iglesia por el medio del fuego. El Espíritu Santo, acuérdate de esto. El Espíritu Santo nunca me quiere jamás en una rutina. El Espíritu Santo me quiere dar cosas nuevas todos los días. Hay momentos que el diablo usa de cosas de fuego extraño para nos meter en la tele, para nos meter en esto, para estarmos en esto, para estar en aquello. Si estamos en las cosas de Dios, es una cosa, y aún así hay que vigilar. Pero si nos metemos en otras cosas y dejamos el fuego de Dios de lado, estamos perjudicando a nosotros mismos, porque dejamos de buscar a Dios,
Dejamos de que o Espírito Santo venga visitar. Agora, quando recebimos este gozo tremendo, pastor, e quando o Espírito Santo nos visitou, passou com sua ola de poder aqui por el meio, visitando os jovens, visitando a igreja, visitando os ancianos, aqui não há nenhum anciano hoje, visitando os hermanos, visitando as hermanas, quando a glória de